para poder pasar con Carlos Navarro, que está en línea. A ver si Carlos nos escucha. Ellos son del CGR, de CIAT. Todo este trabajo ya hemos completado la ronda de los países sobre qué están haciendo. Y este nuevo bloque tiene que ver precisamente con estas cosas que complementan el trabajo que ustedes hacen en temas de seguros. Entonces, aquí veo a Carlos ya conectado. Vamos a hablar un poco sobre finanzas climáticas para la reducción del riesgo climático y luego vamos a tener otra presentación sobre el fortalecimiento de herramientas de análisis de riesgo. Entonces, Carlos, te vi conectado, no sé si me estás escuchando. Te escucho, Ricardo. Muy buenas Gracias, tardes. perfecto. Y a Jaime también lo vemos. Perfecto. Entonces, adelante, Carlos, el piso es de ustedes. Gracias Ricardo y gracias colegas por la invitación. Un gusto. Lamentamos no poder estar allá. Yo me encuentro en este momento atendiendo unos asuntos aquí en Kenia y Jaime, bueno, tampoco pudo viajar, pero igual es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, así sea de manera virtual. Y como bien lo mencionaba Ricardo, bueno, nuestros nombres Carlos Navarro del CIAT, ¿verdad? CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Y también está con nosotros conectado Jaime Osorio, que es un aliado estratégico que hace parte de una institución de fintech, que es Yapu. Ya justamente en un momento vamos a indicar de qué hace cada una de las instituciones, pero básicamente esta presentación tiene por objetivo mostrar un poco los avances que hemos tenido en servicios financieros para el sector agropecuario, sobre todo usando herramientas digitales, por eso le hemos titulado acá Habilitados Digitalmente. Estas acciones que les vamos a mostrar hacen parte del portafolio de iniciativas que tenemos a nivel del CGIAR, que es el consorcio de investigación en agricultura más grande del mundo, donde hacemos parte del CIAD y otros 14 centros a nivel mundial. Específicamente hay un par de iniciativas que tienen acciones en Latinoamérica y en Centroamérica específicamente, que son AgriLab Resiliente y que son Ganadería y Clima, iniciativas que han estado trabajando en temas de riesgos, pero también han estado viendo la parte financiera. Para un breve preámbulo, para quienes quizás no conocen el CIAD y el CGIAR, bueno, nosotros trabajamos sobre todo con cultivos tropicales, por eso nuestra distribución en esta franja tropical, como ustedes la pueden apreciar aquí en esta lámina. Y trabajamos en unos temas bastante transversales, incluyendo acción climática, pero también otros muchos temas, incluyendo inclusión digital, que está habilitando las acciones de adaptación en cambio climático y variabilidad climática. Pero también hay un componente muy fuerte o una palanca, le llamamos al nivel del CIAD, relacionada con mejoramiento de los cultivos, pero también agrodiversidad y también entender el comportamiento del consumidor. Entonces hay un trabajo bastante integral, digamos, a nivel de ciencia de parte del CGIAR. Ahora Jaime nos va a hablar brevemente acerca de qué es YAPU y qué logros han tenido en los últimos años. Un gusto con todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Jaime Osorio, soy el director regional para América Latina y el Caribe de Yapu Solutions. Yapu es una compañía experta en finanzas de resiliencia climática, es una compañía alemana. Nuestra sede principal se encuentra en Berlín y para Latinoamérica tenemos una sede en Ecuador. Y desde allí hemos venido liderando diferentes proyectos en la región, alrededor de 10 países. Estas cifras están al 2022. Hemos logrado impactar alrededor de 267,000 personas, un trabajo con 61 instituciones financieras, aproximadamente más de 53,000 créditos desembolsados y hemos logrado canalizar más de 100 millones de dólares para el financiamiento de la resiliencia climática y precisamente nos hemos puesto en la tarea de generar experiencia en este sentido y hoy nos consolidamos como el sistema operativo para las finanzas de resiliencia climática, aportando no solamente en un tema de identificación de taxonomías como destinos financiables verdes o de resiliencia climática, sino también entrenamiento en este sentido, en creación de capacidades dentro de las instituciones financieras y algo muy novedoso que estamos trayendo ahora al mercado es la certificación de portafolios verdes. Entonces, venimos trabajando en alianza con el CIA, tenemos allí también las diferentes iniciativas y pues el día de hoy queremos comentarles básicamente cómo vamos con esa experiencia.
Gracias, Jaime. Para nosotros es muy importante esta alianza tan estratégica entre CIAD y YAPU. Tema de riesgos climáticos, donde CIAD ha generado bastante experticia en los últimos años, en las últimas décadas, y luego una unión perfecta con el tema de experticia en la generación de finanzas para la resiliencia. Claramente estamos abordando problemática de cambio climático y de variabilidad climática. Si nos ponemos en los zapatos del productor, pues es el que toma las decisiones en campo, y el clima le está generando un desafío muy grande. De todos los factores que el agricultor pesa, el clima es uno de los que más afecta a su productividad. Al menos se ha estimado un 30% de su productividad está afectada por factores climáticos. Entonces se debe comprender muy bien cuál es el riesgo al cual está expuesto, para luego entonces generar los mecanismos que le puedan ayudar a adaptar. Carlos, se fue tu audio. Sí. Hola, hola, hola. Ahora sí, ¿Me volviste, escuchas? por favor. Retrocede un poco, por Sí. favor. Listo. No, indicaba que por eso es, entendiendo que uno de los factores más importantes que afectan la productividad en el campo es el clima. Al menos el 33% de la productividad en el campo está afectada por clima. Pues es muy importante entender sobre todo el riesgo, ¿no? Cuantificar el riesgo, la exposición, y luego entonces generar las medidas de adaptación, pero también el financiamiento que le permita acceder a esos paquetes tecnológicos para que el agricultor se pueda adaptar, ¿no? Entender ese ecosistema es muy importante, ¿verdad? En el centro de ese ecosistema, bueno, están los productores, está toda la cadena de valor agrícola, agropecuaria. Las instituciones financieras juegan un papel fundamental ahí, ¿no? Y entendemos que hay una relación directa entre el clima y esta cadena de valor, pero también hay un aspecto muy relacionado no solamente al factor climático, sino también a los ecosistemas, ¿no? Hablamos de huella de carbono, pero también hablamos de huella ambiental, ¿no? En ambas vías, ¿no? Si bien agricultura afecta de manera significativa las condiciones ambientales, también es afectada por esas condiciones ambientales, ¿no? Y es importante entender ese ecosistema. Jaime, no sé si quieres mencionar de ahí algo adelante. Sí, acá es importante también entender que existen diferentes riesgos. Entonces, unos riesgos activos que son básicamente los que las actividades que generan los productores, digamos, afectan de cierta manera los ecosistemas y de esta manera el cambio climático o el ambiente, y los riesgos pasivos, que es como el cambio climático genera unos impactos negativos dentro de las actividades que desarrollan los clientes. Entonces, si bien es cierto, no podemos, digamos, eliminar completamente el riesgo al que estamos expuestos o las afectaciones a las que estamos expuestas, sí podemos disminuir el impacto. Entonces, como se observan ahí en las flechas superiores, si nosotros trabajamos sobre los ecosistemas, generando esas soluciones de adaptación basadas en ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza, posiblemente vamos a disminuir el impacto que un productor tiene a un evento que él se está presentando. Desde acá nace precisamente ese concepto del financiamiento de la resiliencia climática. Existen aún algunas barreras dentro de los diferentes mercados que están precisamente fortaleciéndose, tratando de avanzar en ellas. Por ejemplo, la primera, en cuanto a los más vulnerables que no tienen acceso a la financiación para la adaptación. Entonces vemos que aún existe esta brecha de acceso. Si bien es cierto, puede ser que algunas instituciones están generando algunos mecanismos, aún no es suficiente para llegar a todos los productores, que si bien no son la población vulnerable no es la causante del cambio climático, sí son precisamente los que más generan pérdidas por ese sentido, ¿no? Y son los más vulnerables en ese sentido. En segundo lugar tenemos precisamente las instituciones. Las instituciones digamos que la principal barrera es precisamente generar capacidades, entender este tipo de financiamientos, entender este tipo de riesgos, ya que venimos pues de mercados en el cual las instituciones se han dedicado precisamente a su labor principal, que es el financiamiento, y ahora están incorporando estas nuevas medidas, como por ejemplo hablamos ya de riesgos SARA, sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales,
hablamos de estos financiamientos verdes, financiamientos de resiliencia climática. Y en tercer lugar tenemos precisamente la barrera del entorno, ¿no? No se ha establecido, o los países hasta ahora están avanzando en este tipo de marcos que ayuden a esas estructuras que permitan precisamente que se desarrollen estas iniciativas. Entonces vemos que, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, solamente 2 países tienen en estos momentos, por ejemplo, una taxonomía de resiliencia climática o taxonomía sostenible, que es Colombia y México. Los otros países están avanzando en este sentido. Entonces aún tenemos este tipo de barreras que impiden que, por ejemplo, las líneas verdes que financian hoy en el mundo la resiliencia climática bajen de una manera, digamos, asertiva hacia los países y permitan que las instituciones canalicen este tipo de financiamiento, desarrollando precisamente mayor resiliencia en las personas más vulnerables. Sí, y bueno, para abordar esos desafíos, esas barreras existentes, hemos ideado lo que llamamos nuestro ecosistema, digamos, el enfoque que hemos diseñado entre CIAD y YAPU. Claramente ese enfoque empieza con el entendimiento acerca del riesgo climático, ¿no? Datos de clima son importantes ahí, ¿no? Entender la variabilidad también es importante ahí, pero también tener una idea muy clara acerca de las opciones de adaptación que pueden existir, ¿no? Las soluciones climáticas. Tener esas taxonomías o tener esa caracterización de las prácticas es muy importante porque nos permite identificar qué funciona dependiendo del contexto del productor, ¿no? Y también hay unos factores de negocios y agricultura, unos datos del ambiente económico alrededor del contexto que son muy importantes de analizar también. Y esos datos combinados pues entran a sistemas de toma de decisiones, ¿no? A sistemas de soporte. Entonces ahí Jaime va a explicar un poquito cómo lo aborda desde ya. Sí, desde ya pues básicamente lo iniciamos, como bien lo dice Carlos, con esa identificación inicialmente de cuáles son esos eventos climáticos que se presentan dentro de los países. A partir de allí construimos algo que llamamos la taxonomía de resiliencia climática, que es precisamente cuáles de todas estas soluciones climáticas que se tienen identificadas pueden ayudar a estos productores dentro de cada una de estas regiones. Entonces, desde YAPU tenemos más de 400 soluciones climáticas identificadas que forman parte de una alineación para la taxonomía de la Unión Europea, taxonomía de las Naciones Unidas, etcétera, toda una alineación con estándares internacionales, y desde allí empezamos a hacer esta selección. La idea como bien lo se indica acá, es que sea un proceso totalmente digital, porque precisamente medir toda la operación y hacer eficiente el proceso de la medición del riesgo y adicionalmente la propuesta de la solución climática que debería marcar o disminuir ese riesgo, se hace más fácil a través de indicadores, y esto ayuda a gestionar precisamente las diversas vulnerabilidades que presenta el cliente. Entonces, con herramientas digitales nosotros apoyamos en las decisiones o en el soporte de las decisiones de crédito, también la comunicación entre la institución financiera, bancos de segundo piso, inversores, fondeadores, a través del reportaje, y esto hace que se facilite al final dentro de la cadena de financiamiento de la resiliencia con unas condiciones transparentes para todos los actores del entorno. Sí, sí, muy bien. Y bueno, digamos en ese ecosistema partimos claramente del entendimiento de los riesgos y hemos identificado cuán importante es empaquetar lo que serían los servicios de información climática que producen, traducen, transfieren información y ayudan a la toma de decisiones, pero empaquetarlos con diferentes aspectos. Puede estar empaquetado con asesoramiento agrícola, ¿verdad? Puede estar empaquetado con el diseño de soluciones climáticamente inteligentes, o también pueden estar empaquetados con servicios financieros, créditos seguros que puedan ayudar a financiar esas opciones de adaptación, ¿no? Las mesas, por ejemplo, pues es el mecanismo de entrega que se ha usado eficientemente durante los últimos años, o uno de los mecanismos de entrega que se ha usado eficientemente durante los últimos años de servicios climáticos, y es bien importante ver cómo las mesas o cómo los servicios climáticos en general se empaquetan con ese portafolio de servicios, ¿no? Y hablando de soluciones climáticamente inteligentes, bueno, existen muchos términos, ¿no? Existe agricultura sostenible adaptada al clima, hay una estrategia de tipo regional alrededor de esto,
A veces suele confundirse también con otros términos que también comparten bastante sinergia, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, independientemente del término, es bien importante entender que estas soluciones, bueno, están apuntando a incrementar productividad, están ayudando a generar resiliencia ante el cambio y la variabilidad climática y también están ayudando a la mitigación de gases de efecto invernadero, ¿no? Y dentro de prácticas basadas en la naturaleza, agricultura sostenible adaptada al clima, pues como lo dice Jaime, hay un portafolio grande que podemos tener, pero lo importante, digamos, no es tener una lista larga de soluciones, sino más bien ver qué es lo que más le sirve al productor, ¿no? Ahorita pues, vamos a mostrar un ejemplo de ganadería y sobre todo pues pensar, por ejemplo, en esos sistemas silvopastoriles o unas pasturas que puedan ser bastante adaptables ante condiciones adversas de clima, pues pueden ser de estas prácticas priorizadas dentro de los portafolios, ¿no? Entonces se construyen estos portafolios, ¿no? Muy específico para las comunidades, muy específico para el usuario, dependiendo de sus condiciones de riesgo climático, pero también el acceso que puede tener a tecnología, ¿verdad? Se diseña algo muy adaptado al usuario, se prueba a nivel local, ¿no? Se genera evidencia de cuán bien funcionan estas soluciones basadas en la naturaleza o las soluciones climáticamente inteligentes, cómo funcionan, ¿verdad? Se hace un análisis costo-beneficio en donde se mira qué tan bien funciona la práctica y cómo versus a no hacer estas prácticas de adaptación, pues el productor tiene beneficios, ¿no? Sobre todo económico. Una vez testeado a nivel local, pues se lleva a escala estas prácticas de adaptación, ¿no? Estas prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima. Se evalúa a nivel de contexto cuáles serían las barreras para la adopción de esas prácticas y sobre todo cuáles son las barreras también para poder financiar esas prácticas y al final de la cadena, sobre todo, se revisa cómo habilitar finanzas, cómo tener mecanismos financieros hechos a la medida para financiar esas medidas de adaptación, ¿no? Y bueno, vamos a mostrar ahora unos par de ejemplos de lo que hemos tenido. Sé que el evento principalmente está abordando el tema de seguros y lo hemos tenido en consideración en algunos de los proyectos que tenemos, pero sobre todo quería mostrarles también un tema interesante sobre créditos, que lo discutimos bastante allí con nuestros colegas del CAC. Bueno, tenemos este portafolio de iniciativas, hay algunas de estas que están analizando ese empaquetamiento entre los servicios climáticos y los servicios financieros y sobre todo puse un poquito más resaltada esta iniciativa de ganadería y clima porque precisamente estamos generando un programa de financiación de medidas de adaptación, ¿no? Fundamentadas en el sector de ganadería, específicamente en Guatemala, y pues hemos identificado pues cuál es la demanda de estos servicios y estamos justamente en el diseño del programa, del producto como tal. Dentro de esa iniciativa de ganadería bueno, hay varios temas que estamos trabajando, pero sobre todo he señalado estos dos porque, como les decíamos, primero debe haber un entendimiento muy grande acerca de cuáles son las opciones que tiene el agricultor o el productor pecuario para adaptarse. Entonces, esa banderita azul habla de una de las áreas transversales que estamos trabajando, que es identificar esas prácticas, ¿no? Hemos estado trabajando con vitrinas forrajeras, ¿no? Para identificar cuáles de estas pasturas pueden ser más adaptables para condiciones adversas de clima. Por ejemplo, en Guatemala tenemos una vitrina forrajera que estamos implementando en el departamento de Izabal, donde es muy común tener inundaciones y hay unas pasturas que claramente pueden ser muy resistentes ante inundaciones. Pero también hay muchas otras prácticas, ¿no? Relacionadas con la fisiología del animal, con el sistema como tal ganadero. Entonces, hemos estado trabajando mucho en promover, digamos, esas diferentes prácticas climáticamente inteligentes. Y luego, entonces, viene, una vez identificadas estas prácticas y también identificado el riesgo climático, entonces, veamos cómo financiar esas prácticas, ¿no? Y por eso estamos haciendo el esfuerzo de generar un programa para poder diseñar los productos financieros que puedan usar o adquirir los productores, en este caso pecuarios, y puedan financiar esas prácticas, ¿no? Entonces Jaime nos va a explicar un poco ahora cómo fue analizar un poco esa demanda de estos servicios financieros y cómo estamos diseñando ese programa de soluciones financieras para ellos. Ok. Sí, bueno, contarles inicialmente realizamos un estudio de mercados dentro de este primer fortalecimiento que vimos en Guatemala
Fuimos revisando realmente cómo se encontraba el mercado, se partió en 3 departamentos donde había mayor presencia de la ganadería, y allí empezamos precisamente a identificar qué tipo de productores existían, cuáles eran los impactos, eventos climáticos a los que se enfrentaban, principales prácticas, y por cada uno de estos departamentos fuimos obteniendo precisamente resultados acerca de eso. Hoy tenemos digamos que una data muy interesante acerca de esos 3 departamentos. El estudio ya se encuentra publicado para aquellas personas que quieran accederlo, y dentro de este estudio logramos básicamente tener unos hallazgos principales que nos llevaron a estas recomendaciones. Entonces, la primera gran recomendación para abordar digamos, dentro de la resiliencia climática es precisamente identificar o desarrollar estas taxonomías de resiliencia climática, que son al final una serie de prácticas que ayudan a los diferentes eventos a hacer más resiliente o adaptarse a un productor dentro de cada una de estas regiones. Entonces es necesario identificar esa taxonomía, construirla. Esto es una base guía que sirve no solamente para instituciones financieras, también para instituciones aseguradoras, también para instituciones de gobierno, para instituciones que trabajan todo el tema de capacitación, asistencia técnica, etcétera. Entonces, al final, esto va a ser un valor agregado en cómo poder adaptar a productores frente al cambio climático. Segundo punto importante, creo que dentro de este aspecto, fortalecer precisamente capacidades de instituciones financieras, instituciones aseguradoras, a partir de este conocimiento que se genera, y desde allí todo un esquema, digamos, de promover a través de fincas demostrativas, parcelas, donde los productores puedan identificar estas maneras de disminuir precisamente los riesgos a los que ellos se encuentran expuestos, implementando también instrumentos que tengan una base de información climática, digamos, oportuna, que les permita precisamente tomar ese tipo de decisiones, de tomar esos destinos de inversión para hacerse más resiliente frente al cambio climático. Y por último, algo importante que recomienda dentro del estudio es acceder a estas líneas de fondeo, ¿no? Generar ese ambiente habilitador que permita existir ese tipo de fondeo especializado que tiene condiciones específicas pues, más atractivas, como tasas de interés, como asistencia técnica, para que permita desarrollar precisamente un ambiente diferenciador que al final va a impactar las personas vulnerables y los ecosistemas, claro está. Siguiente, dentro de ese estudio entonces nació una nueva iniciativa de generar un programa, un proyecto que vamos a realizar en Guatemala con 2 instituciones financieras, en las cuales se busca precisamente generar estas capacidades para que estas instituciones puedan ofertar financiamiento de la resiliencia climática. Pero algo muy importante es que también toda esta data que se está construyendo allí y que se va a construir con estas instituciones es un ambiente muy propicio precisamente para el desarrollo también de seguros, porque al final estamos haciendo mediciones de riesgo climático de los clientes, estamos identificando con indicadores, ya con scoring puntuales a los productores, sabemos cuál es el riesgo climático que representan, cuáles son los principales eventos. Entonces, si logramos tener una sábana grande con toda esta información, pues al final vamos a poder generar seguros, tener, digamos que data exacta para poder hacer mediciones, monitoreos, precisamente para la construcción de este tipo de seguros. Entonces, dentro de la institución que hacemos, básicamente es orientarla a financiamiento de la resiliencia a través de análisis institucionales, construir su propia taxonomía, riesgos climáticos, incorporar los riesgos climáticos dentro de la institución financiera, el dimensionamiento de soluciones digitales, como bien lo he dicho, es muy importante partir siempre de soluciones digitales y contar también con un portafolio de productos orientado a la resiliencia climática. Esos portafolios generalmente no solamente son financieros, sino también son productos como por ejemplo los seguros, como productos no financieros como capacitación, socialización, etcétera, entrenamiento de pymes. Adelante, por favor. Como esta lámina me gustaría darle un espacio muy importante porque es la manera como se define el riesgo climático precisamente en este financiamiento de la resiliencia. Y tiene unas variables interesantes también para las aseguradoras que creo que manejan el mismo lenguaje. Tenemos 3 variables principales sobre las que catalogamos el riesgo.
Y es la primera, la exposición, que depende de la ubicación y no se puede cambiar, es decir, pues depende de la ubicación donde se encuentra el productor. Allí con un punto georreferenciado fácilmente yo puedo hacer consultas a bases históricas de lo que ha sucedido allí durante los últimos 30 años, y con esta información puedo determinar cuál es el riesgo de que allí se presente una sequía, inundación, tormenta, helada, al que está expuesto ese productor allí en el lugar donde está desarrollando su actividad. Segunda variable de riesgo es la sensibilidad de la actividad que el productor realiza. Entonces, no es lo mismo que él realice maíz o que cultive maíz o que cultive fresa. Las dos tienen sensibilidades diferentes frente a la sequía, por ejemplo. Una es más sensible que la otra. De igual forma, en la parte pecuaria, que sea una vaca Holstein, que sea una vaca Cebú, las dos tienen sensibilidades diferentes. Con estas dos informaciones estamos construyendo lo que llamamos el riesgo bruto inherente a la actividad y el lugar donde el cliente se encuentra. Y nosotros involucramos una tercera variable, que es la capacidad de adaptarse, que precisamente son las prácticas que desarrolla el productor precisamente para adaptarse. Entonces, él puede estar en una zona de alta sequía, su cultivo puede ser sensible a la sequía, pero él dentro de sus prácticas cuenta con sistema de riego, reservorios de agua, acceso al agua. Entonces, al final, su vulnerabilidad o su riesgo va a ser inferior al de tal vez otra productor que sea vecino de él, pero no cuente con ninguna práctica y está expuesto a los mismos riesgos. Entonces, al final, esta ecuación nos permite identificar y definir los riesgos climáticos de un productor agropecuario, y de esta manera las instituciones empiezan a hacer un entendimiento diferente de este cliente para perfilarlo y tomar decisiones en políticas de crédito, desarrollo de nuevos productos, etc. Al final, esto nos lleva a una metodología de préstamo centralizada. Entonces, lo que podemos ver acá es cómo mido el riesgo de mi cliente, lo analizo, lo perfilo de una manera diferente, tengo una herramienta que me permite manejar todos estos indicadores de capacidad adaptativa, de exposición, de sensibilidad, y esto me va permitiendo orientar al cliente también a los destinos de inversión. No solamente mido sus riesgos, sino también puedo generar recomendaciones sobre cuáles son esas soluciones que debería implementar estas clientes o estos clientes dentro de sus zonas. Entonces, por ejemplo, secadores solares, si avanzas un poco más, Carlos, reservorios de agua, allí hay diferentes, no solamente hoy en día hablamos de resiliencia climática en el sector agropecuario, sino también fuera digamos, en las áreas urbanas. Si avanzas un poco más, Carlos, por favor. Entonces, allí hay temas de electricidad, hay temas de cambio de condiciones de vida. Entonces, hablamos ya de resiliencia climática en comercio, servicios, producción, vivienda y agrícola y pecuaria. Esos son los sectores que manejamos. El siguiente, por favor. ¿Qué proyectos de referencia hemos tenido la oportunidad, por lo menos desde YAPU, de implementar estos proyectos? Proyecto MEVA, Microfinanzas para la Adaptación Basada en Ecosistema, donde se generaron una serie de muy buenos aprendizajes que sirvieron como insumo para todas las herramientas que tenemos hoy en día desarrolladas precisamente para atender la resiliencia climática. Igual el proyecto Ecomicro, que han sido proyectos de alto impacto. Ustedes ven allí, se han financiado entre los dos más de 50.000 personas, con más de 35, 37 millones de dólares, y la capacitación, que también forma parte importante, más de 5.000 personas capacitadas en el conjunto de estos dos proyectos. Entonces, estos son dos proyectos de alto impacto en la región que precisamente están generando estos aprendizajes y estas experiencias que permiten desarrollar herramientas para toda la medición del riesgo. Por último, contarles que dentro de ese proyecto de Ecomicro estamos en este momento en el desarrollo de una nueva herramienta, que es una inteligencia artificial, y lo estamos haciendo en México con 14 instituciones financieras. Esta herramienta de inteligencia artificial lo que nos va a permitir ya es tener un proceso de aprendizaje continuo y automatizado, en el sentido de las soluciones que un productor debería implementar, cómo impacta eso realmente en los rendimientos, en el ingreso, y también en su flujo de caja, que al final es el que tiene para el repago de los créditos, ¿no? Entonces, cómo impacta eso en esas dos variables, tomando en cuenta los riesgos a los que se expone, las decisiones que el productor toma, y eso cómo tiene como resultado. Entonces, allí hay una serie de experiencias muy interesantes que vamos a estar canalizando precisamente de todos estos proyectos hacia Guatemala, hacia las iniciativas que estamos desarrollando con el CIDAD. Entonces, me pareció importante comentarles que esto ya tiene una nueva tendencia,
y es precisamente cada vez, por eso hablamos siempre de digitalización, porque esto nos va a permitir automatizar cada vez los procesos e inclusive el financiamiento de la resiliencia va a tener un impacto muy positivo en el tema de los riesgos, porque a menores riesgos las tasas de interés también en el futuro van a ser variables de acuerdo precisamente al riesgo que me representa mi cliente. Entonces creo que ahí desde los seguros también va a tener una óptica muy interesante en precisamente el costeo que yo puedo hacer de un seguro cuando tengo evidenciados los riesgos que me representa un cliente en cuanto a la tasa de cobro que hago sobre el seguro, sobre la prima. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a todos por brindarnos este tiempo para mostrarles un poco el enfoque metodológico que estamos aplicando en las diferentes iniciativas para poder abordar el tema de servicios financieros de resiliencia, desde la exposición, la sensibilidad y luego pues el diseño de producto. Nosotros estamos pues a su servicio. Claramente, bueno, el tiempo acá siempre es corto, pero quedan con nuestros contactos y en lo que estén interesados, pues por favor, estamos más que abiertos para que nos puedan contactar y con mucho gusto poder resolver cualquier pregunta o apoyarles en cualquier necesidad que tengan, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta ahora en este momento. Y también por tiempo, Gracias. Dale. Sí, gracias Carlos, gracias Jaime por sacar el rato. A ver, él siempre ha sido un socio que nos ha acompañado en este proceso también.